Pero esta asamblea no obtuvo la legitimación del voto popular ni asumió oficialmente los poderes de una legislatura boliviana, por más que realizara sus sesiones en el edificio del Congreso. La agitación de la Asamblea Popular condujo a una poderosa movilización del centro y de la derecha civiles en apoyo del intento del golpe militar. En enero de 1971, el coronel Hugo Banzer, jefe del colegio militar, intentó realizar un golpe. Pero esta vez los militares permanecieron leales al gobierno y el conspirador tuvo que salir al exilio. También se negó a impugnar las ocupaciones de pequeñas minas y de algunas haciendas en Santa Cruz por parte de los obreros y campesinos. Este ambiente dio lugar a tal resentimiento que cuando Banzer reingresó clandestinamente al país en agosto de 1971, la izquierda fue incapaz de aplastar el golpe. Apoyado por el antiguo MNR de centro y de derecha de Paz Estenssoro y por Falange Socialista Boliviana, Banzer obtuvo un importante financiamiento y apoyo de la élite regional cruceña. Estaban preocupados por la amenaza del ampliado de la reforma agraria en las zonas de agricultura comercial. El resultado final fue que el golpe de Banzer de 1971 fue el más sangriento desde abril de 1952. Banzer, si bien políticamente trata de destruir todo barniz de izquierda o todo movimiento de izquierda, etc., pero económicamente toca muy poco del modelo anterior. Entonces creo que entre el 64 y el 85 hay una continuidad ejercida por gente que no es tan radical como la de antes, pero que mantiene las líneas generales del proceso. Durante el régimen de Banzer, la expansión de Santa Cruz dio lugar a un cambio profundo en los grupos nacionales y regionales de poder. Dadas las enormes inversiones petrolíferas y agropecuarias en la región de Santa Cruz y el crecimiento de su población, era inevitable que las poblaciones mayoritariamente blanca y mestiza exigieran una mayor participación en la toma de decisiones nacionales. Esto se manifestó en una creciente presión de Santa Cruz sobre los gobiernos paceños para que tomaran nota de sus necesidades y apoyaran sus pretensiones de poder. Si bien el régimen banzerista no hizo ningún intento abierto de defender la reforma agraria en las zonas altas, ni siquiera de retardar la colonización campesina en los llanos orientales, sí redujo a plena conciencia la importancia de los campesinos en la vida política. La nueva ideología militar sostenía que la participación política de las fuerzas populares en los gobiernos democráticos ponían en peligro el crecimiento adecuado de una economía capitalista moderada. El intento de crear un gobierno de derecha militar y de estilo populista acabaría perdiendo populismo para Banzer. A fines de 1974 dio a conocer un cambio brusco en todo su régimen. Hizo efectivo un autogolpe del que salió un gabinete exclusivamente militar. En ese momento estaba en ejecución lo que luego se conoció como el Plan Cóndor. Lo primero que tenemos que pensar al hablar del Plan Cóndor es en el concepto de terrorismo de Estado. El Plan Cóndor fue una suerte de proyecto conservador impulsado por las dictaduras latinoamericanas en la década del 70 y los 80 con el respaldo frontal, patrocinio, entrenamiento, logística, financiamiento y en realidad control central por parte del gobierno de los Estados Unidos en la persona de Henry Kissinger. Se vale de una serie de dictadores en los terrenos o en los territorios más bien de lo que hoy es sobre todo el Mercosur. Es por allí, principalmente en Uruguay, Argentina y Chile, por donde penetra la inteligencia norteamericana de la CIA y donde encuentra el caldo de cultivo necesario, conservador y la fuerza militar cercana al gobierno para hacer cundir el Plan Cóndor, ¿no? Se trataba de una asociación de las dictaduras vigentes en Sudamérica, lo que hacía que evidentemente Banzer se sintiera más fuerte. Como los militares de la época, el poder militar, eran los muchachos de la CIA,
los muchachos de Henry Kissinger, los muchachos del Imperio norteamericano, que en ese momento, en su pulseta por el poder mundial, por el poder geopolítico mundial, geoeconómico mundial, manda a matar gente en América Latina, como hoy por esas mismas pulsetas entre las potencias que no han cambiado, que siguen siendo Rusia y Estados Unidos, se muere gente en Medio Oriente. Y bueno, las crisis del capitalismo nos afectan a todos y de esta manera sangrienta, lastimosamente, en lo que llamamos el tercer mundo, ¿no? Otro aspecto que fortalecía a Banzer era el crecimiento extraordinario que de repente beneficiaba a la economía nacional. Solamente entre 1973 y 1974 el precio del estaño en el mercado mundial casi dobló. Esto implicaba que se doblara también el valor total de las exportaciones bolivianas y que se presentara el mayor excedente comercial de la historia del país. El Chapare, que hasta el tendido de la carretera que unía Cochabamba con Santa Cruz no había producido más del 5 a 10% de la producción total de coca. A fines de los años 70 llegaba a producir más del 70% de la producción nacional. Pero el nuevo régimen autoritario no duró ni siquiera los 6 años que se esperaba y que Banzer prometió al anunciar su autogolpe en noviembre de 1974. Banzer no pudo controlar las fuerzas sociales desatadas por el nuevo auge económico ni pudo dar apariencia de unificar a los militares tras su mando. A comienzos de 1976 hubo huelgas nacionales, viéndose el banzerismo en la necesidad de clausurar las universidades para impedir la difusión de la actividad antigubernamental. Después, una huelga minera de 2 meses demostró la incapacidad del régimen para controlar y anular a los sindicatos. El régimen fue incapaz de eliminar el movimiento obrero, ilegal pero muy poderoso. Además, perdió la mayor parte del voto de la clase media nacionalista cuando ésta tuvo que admitir el completo fiasco de las negociaciones con Chile por lograr una salida al mar. A pesar de los esfuerzos desesperados por arrancar una solución a como dé lugar, llegando a aceptar un canje territorial como compensación por el puerto, no pudo sacar nada de Pinochet y a fines de 1976 fueron abandonadas todas las negociaciones. A comienzos de 1977, Banzer anunció la pronta liberación de los decretos antisindicales y antipartidistas, prometiendo oficialmente celebrar elecciones presidenciales en 1980. Pero la oposición consideraba este calendario demasiado lento, lo que hizo que a fines de ese mismo año tuvieran que anunciar la celebración de elecciones en 1978. Pero ni esto fue suficiente. Surgió la exigencia de amnistía para los 348 dirigentes sindicales y políticos que se encontraban en el exilio. Al negarse Banzer a tal demanda, a fines de diciembre de 1977 comenzó una huelga de hambre de esposas de dirigentes sindicales mineros en el Arzobispado de La Paz.